y vamos con nuestro tema del día. Vamos a hablar acerca del cáncer de riñón. Para eso nos acompaña el doctor Fernando Montes. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Encantado por la invitación. Gracias a usted por estar acá y compartirnos su conocimiento acerca de este tipo de cáncer de riñón. Hablemos en qué consiste. Pues es una tumoración, una neoformación de células a nivel de estos dos órganos, que generalmente es unilateral, pero en pequeño porcentaje puede ser bilateral, pero es la formación de un cáncer, propiamente un tumor, una masa sólida a nivel de los riñones. Prácticamente en eso consiste. Estadísticamente, ¿cuáles son las probabilidades de que un niño lo padezca más que un adulto? Fíjese de que en cuanto a porcentajes es mucho más frecuente en pacientes adultos que en niños, pero sí es mucho más agresivo en niños que en adultos. En pacientes jóvenes abajo de los 25 años es mucho más agresivo, y en niños como tumor de Wilms, que es el más frecuente en estos, pues es mucho más agresivo. Generalmente se encuentran masas demasiado grandes antes de hacer un diagnóstico. Eso hemos escuchado, que el cáncer de riñón generalmente no da muchos síntomas al principio, sino que yo he escuchado que es hasta como después que empiezan todos estos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que una persona puede sentir? Como usted lo dijo, generalmente es silencioso, no causa ni siquiera dolor, no causa sangramiento, no se siente prácticamente nada. Pues los principales signos que se da, que incluso hay una triada que se aprende desde medicina, que es una masa palpable a nivel de la espalda o del abdomen con sangrado en la orina, y el dolor, pues prácticamente solo existe en 1% de los pacientes, que es lo que nos puede llevar a pensar que hay algún tumor, pero generalmente cuando se da este hallazgo es porque el tumor ya está avanzado e incluso la enfermedad ha avanzado a otro órgano, pero generalmente es asintomático. Doctor, ¿cuáles podrían ser las causas? ¿Una persona o un bebé puede nacer con cáncer de riñón? Sí, claro que sí, porque generalmente en cuanto a las causas, en niños generalmente son genéticas, pero en adultos generalmente son adquiridas. ¿Cómo se puede adquirir? Pues la verdad, digamos que es algo muy genético, pero hay factores de riesgo. En este caso, la obesidad o la masa abdominal elevada con un IMC mayor de 35 doblega la posibilidad de tenerlo. El tabaquismo también doblega la posibilidad de tenerlo, así como enfermedades del síndrome metabólico como hipertensión crónica, diabetes mellitus, dislipidemias también pueden llevar a que el paciente tenga 1.5 mayor de probabilidad de tenerla que otros pacientes. ¿Y es curable? ¿Una vez me pueden diagnosticar el cáncer de riñón? Esa es la ventaja de este tipo de tumor. Lamentablemente sí cuesta, digamos, hacer un diagnóstico todavía en nuestro medio en etapas tempranas, pero sí es muy curable en etapas tempranas, 1 o 2, estadio 1 o 2. Solo requiere cirugía y la observación, pero tienen un bajo porcentaje de recurrir a estas enfermedades y de mandar metástasis, que al final es lo que preocupa. Generalmente la sobrevida a 5 años anda por el 90-95%, lo cual es muy aceptable en estadio 1 y 2. En estadio 3 todavía tiene un porcentaje del 50-60% de sobrevivencia a los 5 años, y ya un estadio 4, que generalmente es el problema, hacemos diagnósticos muy tardíos por ser una enfermedad silenciosa, que sí ya tiene una sobrevida solo del 20% después de los 5 años. Doctor, hemos escuchado de que a veces con un riñón se puede vivir. Si se encuentra cáncer en un riñón y me extraen uno, hay probabilidad de que me encuentren más adelante el cáncer de riñón en el otro. Sí, la probabilidad es muy baja, porque solo del 1 al 5%, dependiendo sobre todo los países, pero sí existe la posibilidad que posteriormente recrezca en el otro tipo de riñón, y sobre todo por los factores que lo llevan, porque el paciente que, por ejemplo, es tabaquista y a lo mejor eso se lo ocasionó y nunca dejó el vicio, o sea, sus probabilidades de volverlo a formar en el otro sigue. Igual el paciente obeso con IMC mayor de 35 que nunca cambió su estilo de vida, no empezó a hacer una buena dieta, ejercicio, también existe la posibilidad, y aunque el riesgo es bastante bajo, pues sí existen pacientes que posteriormente han formado una neoformación o un tumor en el riñón contralateral o el que le queda.
Pero la calidad de vida con la que yo me quedo viviendo con un riñón es buena, porque yo creo que a veces existen esos mitos o esas preguntas de que me van a quitar un riñón. ¿Yo puedo vivir cuánto tiempo más con un riñón? Toda su vida, o sea, por eso existen los trasplantes renales, por eso existen los donadores, siempre y cuando usted se cuide, o sea, y se hidrate, come bien, haga ejercicio, usted puede salvar o llevar su vida completamente normal durante toda su vida. O sea, no es necesario tener los 2 riñones. Obviamente tampoco se va a aconsejar de que pierda uno, pero sí uno puede sobrellevar su vida completamente normal solo con un riñón. Lo único que uno le pide es cuidarlo, ¿verdad? Primero, bueno, a la cabeza en nuestro medio por los accidentes de moto, de automovilístico, que son sumamente altos, sí les sugiere uno que se traten de cuidar en ese aspecto, ¿verdad? Yo sí les digo a mis pacientes, miren, no se anden subiendo en escaleras, no anden en motos por cualquier cosa, por el único riñón que pueda por un trauma severo puede perderlo. Y asimismo cuidarlo tomando agua periódicamente, en abundancia, evitar ciertos irritantes como café, chiles, curtidos, mucha carne roja, mucha sal, pero sobre todo en exceso. O sea, no es quitarlo completamente, sino es el exceso de siempre de todo, de saberlo llevar, de ahí hacer ejercicio, evitar el tabaquismo, que son recomendaciones con las que pueden llevar pues prácticamente una vida normal, que a lo mejor a veces cuesta cuando ya estamos con las costumbres bien dadas, pero que en realidad lo van a hacer llevar una vida completamente normal. Mire, y es increíble porque todas las entrevistas que nosotros llevamos siempre la recomendación es esa, ¿verdad? Cuidarnos con nuestra alimentación y hacer ejercicio. Y uno se pone a pensar, con algo tan básico, con algo tan fácil que yo puedo hacer, puedo prevenir un montón de enfermedades. No solamente, digamos, que el cáncer de riñón, sino que todas las enfermedades de base. O sea, la medicina preventiva creo que es lo mejor que podemos hacer y nosotros no tenemos esa cultura. Porque dígame, o sea, doctor, usted es urólogo, ¿verdad? O sea, dígame cuántas personas llegan solo a... O sea, es que solo me quiero checar porque quiero saber si estoy bien. No, o sea, ya llegan con el problema, llegan porque algo les dolió, algo les asustó, que vieron en su orina, no sé, y llegaron con eso, pero no hay necesidad de llegar hasta ese extremo si tuviéramos esa cultura de medicina preventiva. Sí, claro, la verdad es que cuesta, porque como usted dice, llegan al consultorio quizás a chequearse y es como también a veces le preguntan a uno, pero para su enfermedad, ¿qué es lo que necesito? O sea, en realidad uno tendría que ser una salud integral para uno mismo, porque al final es que no solo evitar ese tipo de enfermedad, que lastimosamente en etapas tardías es mortal, pero también evitar, o sea, al final el síndrome metabólico, que creo yo que es con que lleva aquí, estamos dándonos bastante lucha de disminuir hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad, que son las que llevan también a largo plazo la formación de nuevas enfermedades que puede hacer, y es prácticamente esas necesitan un cuidado solo de dieta, ejercicio, que a veces por la monotonía de nuestros trabajos tal vez cuesta un poquito más, pero ese último esfuerzo de hacerla, de llegar cansado, de decir no voy a pedir comida, la voy a preparar o voy a hacer un poco de ejercicio que cuesta, tal vez todavía nos está costando llegar a esa cultura, pero sí yo veo que poco a poco también la población ha aumentado mucho, sobre todo en jóvenes. Tal vez ya a los que entran a avanzada edad ya cuesta agarrar otra vez ese ritmo, pero muchos jóvenes sí han cambiado esa actitud, tal vez por físico, por apariencia, lo que sea, pero no es malo. O sea, al final termina cuidándose, alimentándose bien, haciendo ejercicio, evitando el tabaquismo o vicios y evitando ciertos alimentos en exceso, porque al final también yo le digo mucho a mi paciente, miren, no es que se lo quite completamente, por ejemplo, mucha sal. Mire, a todo le mete sal, generalmente la esposa le pone el dedo al marido o el chile, o sea, no es que completamente, de vez en cuando se puede dar su gustito, o incluso una soda que no, sí, obviamente tiene mucho azúcar y todo, pero allá de vez en cuando, pues no digo que esté mal tomarlo, pero tomar esa actitud de no llegar al exceso, porque muchos hasta cambiamos eso. No sé cuántas veces no nos damos cuenta que el niño tiene sed y le dan un Gatorade o una Coca-Cola y con eso se la quitan. Entonces cambiar ese chip es el que quizás está costando en vez de darle agua, ¿verdad? Exactamente. Sí. Doctor, ¿qué hay de las personas que hacen diálisis? ¿Ellas pueden llegar o son un poquito más propensas a tener cáncer de riñón? En este caso sí, la verdad que el cambio en las lesiones endoteliales que causa la insuficiencia renal puede cambiar lo que son los patrones celulares de los riñones y pueden causar. Generalmente se ve entre el 15 al 25% de pacientes con
diálisis o hemodiálisis, o sea, ya con una insuficiencia renal, que pueden desarrollar cáncer de riñón. Qué difícil, ¿verdad? Porque yo he visto varias personas que están aquí con su, no sé cómo se llama, pero ajá, eso, que ya llegan solamente para instalarlo, ¿verdad? Y que realmente tienen que cambiar al 100% su estilo de vida. Una mujer con eso puede llegar a quedar embarazada o a tener un buen desarrollo del embarazo. Pues ahí sí es bien difícil, o sea, sí puede quedar embarazada, obviamente siempre tenga su función hormonal y prácticamente sus óvulos en buen estado, pues, pero el embarazo va a ser de muy alto riesgo. Un bebé podría nacer prematuro. Y creo yo, la verdad es que ya es un ginecólogo, pero creo yo que hay un alto índice también de abortos. Por lo mismo de que los pacientes con insuficiencia renal, pues la lesión endotelial y el taponamiento por calcifilaxis de sus vasos sanguíneos no tienen una buena irrigación en todo lo que son algunos órganos. Entonces eso lleva a mal desarrollo, a abortos, y sí es un poco más difícil. Doctor, ¿cuáles serían las alternativas de tratar el cáncer de riñón? Bueno, en muchos cánceres está como el cribado. El cribado es que hacer estudios antes de. En el cáncer de riñón, la mayoría de guías no lo toma todavía, porque son poblaciones grandes donde se hacen los estudios y creen que como el cáncer de riñón no es tan frecuente, porque solo corresponde al 1 al 4% de la población de sus habitantes, pues generalmente no lo toman. Pero sí, con el advenimiento de la ultrasonografía, pues sí, yo sí aconsejaría que por lo menos si tenemos más que todo factores de riesgo, que sabemos, o sea, cada quien es consciente si es tabaquista, cada quien es consciente cómo anda con su sobrepeso, cada quien es consciente si su hermano, papá, mamá han tenido cáncer de riñón, o si tenemos algún factor de riesgo, pues no estaría de más que quizás cada año o cada 2 años estarse haciendo una ultra que nos determine, porque como en estadio temprano, incluso una masa de 5 centímetros que todavía sigue siendo un estadio 1, todavía es curable, y todavía solo se puede quitar solo la masa y dejar una parte del riñón. O sea, quizá el riñón, y ahí se cura el cáncer, o sea, solo quitando la masa. Sin necesidad de hacer quimioterapia. No, eso sí tiene en estadio temprano, hasta el estadio 3 todavía no se va a hacer uso de quimioterapia o radioterapia, solo en la cirugía prácticamente la curación. Lo que sí es que todavía nos da la opción de dejar un pedazo de riñón para dejar cierta función, no solo dejar a un riñón como solo dependiendo de. O sea, hay todavía en estadios tempranos se puede quitar, se llama una nefrectomía conservadora de nefronas, se quita solo la masa y se deja la otra parte del riñón funcionando, y ahí prácticamente curamos el cáncer. O sea, es un cáncer en etapa temprana todavía bastante tratable. Ok, perfecto, doctor. Ya para ir finalizando, ¿cuáles son esas recomendaciones de prevención? Nuevamente le vamos a hacer énfasis, ¿verdad?, para que la población tome nota. Primero, el tabaquismo. El tabaquismo, hay que evitar el tabaco, y no solo el tabaquismo primario, sino el secundario, que es el que yo estoy a la par. Ahora también sí, con el vape. El vape se ha vendido como que es menos dañino, sí, porque tiene menos cantidad, pero es más adictivo. O sea, generalmente 20 disparos creo que le mencionan, o puff, o que supuestamente es un cigarro, pero ¿cuántas puff no le dan al día? Si causa menos daño, el problema es que es muy adictivo, y ese problema lleva que no se han hecho estudios porque el vape es reciente, pero que sí a largo plazo se cree que va a ocasionar más. Eso es lo primero, tratar de quitarse completamente esa adicción. Segundo, cuidarse alimentándose bien, haciendo ejercicio, saber, o sea, ponerse en control con un nutricionista, un nutriólogo o algo por el sobrepeso. O sea, ya ver que no solo curar esta enfermedad depende de eso, sino que muchas enfermedades, como usted lo mencionó. Y lo otro, estar chequeándose muy bien y ante cualquier signo, porque eso también en la población, sobre todo la nuestra, lleva bastante, que a veces vemos un sangrado en la orina y por miedo no consultamos. Sí. Y como ya no me pasó, pues ya no me asustó, me pasó, o algún dolor o algo, lo dejamos pasar. Muchas veces somos una población que nos cuesta consultar mucho por miedo,
Entonces también eso, cambiar eso de que cualquier sangrado en la orina hay que consultar lo más pronto posible, o algún dolor en espalda o en abdomen. Tal vez esos consejos que prácticamente no son muchos. De ahí cambiar la alimentación, tampoco no es quitarse ciertos gustitos de vez en cuando, sino los excesos de esto. Entonces que prácticamente eso, y ahí creo que con lo demás, pues lo demás depende más que todo de la genética, porque es un tumor sí que cambia la genética, hay un daño en el ADN y eso va cambiando, que eso sí no podemos evitarlo de ninguna forma. Ok, perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esas recomendaciones y por también habernos acompañado y compartir con nosotros los conocimientos. Ya escuchó ahí, ¿verdad? Mejor es consultar, a prevenir a que lamentar más adelante después. Si usted quiere hacer la cita con el doctor, lo puede hacer a través del 7118-7299 y en redes sociales búsquelo como fernando.montes_urología. Muchísimas gracias nuevamente, doctor.